Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por conectarse hoy. Esta tarde tenemos nuevamente a Laura Moreno y esta vez nos va a hablar sobre cómo compartir sus resultados de pruebas genéticas con sus familiares. Laura, gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo. Puedes empezar. Claro que sí, les doy muchas gracias a todas otra vez, bueno, por estar aquí y hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de los resultados de las pruebas genéticas, pero vamos a estar ya mirándolos un poco entre la comunicación entre los familiares y cómo nuestros resultados de nuestras pruebas genéticas pueden informar a nuestros miembros familiares a determinar o entender mejor su riesgo hereditario, familiar o esporádico contra el cáncer. Entonces, bueno, sé que conozco a la mayoría de ustedes, si no a todas, pero para las que no me conocen, mi nombre es Laura, soy una asesora genética y trabajo en el campo de oncología en el Centro de Cáncer de City of Hope. Entonces, quería empezar la presentación y sé que, bueno, si estuvieron en el webinar pasado, de pronto esto ya es información que ustedes saben y es simplemente dando como un principio a lo que es el cáncer hereditario como para refrescar la memoria un poco, pero lo más importante es recalcar que no todo el cáncer es hereditario. Sabemos que solamente el 5 al 10% de los casos de cánceres son hereditarios y estos cánceres hereditarios son causados por mutaciones genéticas hereditarias o germinales, las cuales se pueden transmitir de padres a hijos. En acerca del 15% de tipos de cánceres o de casos de cánceres son cánceres familiares. El cáncer familiar es una categoría que es diferente a la categoría del cáncer hereditario, así suena un poco similar, pero el cáncer familiar es una combinación, cuando hay una combinación de factores genéticos y ambientales. Lo que es importante recalcar con el cáncer familiar es que cuando no se ha encontrado una mutación genética que confirme el cáncer hereditario, pero aún hay un historial familiar de cáncer, pues todavía es muy importante recalcar el historial familiar de cáncer para poder guiarnos y guiar a nuestros familiares en cuanto a las pruebas de detección temprana que ellos tienen que seguir. Y por último tenemos la categoría más grande o más general, que es la categoría del cáncer esporádico. Esta categoría cubre un promedio del 75% de los casos de cáncer y estos son los cánceres que son causados por factores externos, o sea, el ambiente, factores de riesgo personales, exposición a ciertos virus, etcétera. Este no es el cáncer que compartimos con ninguno de nuestros miembros familiares, es un cáncer más que todo adquirido y el historial familiar del cáncer esporádico usualmente no es tan significativo como de pronto el historial de cáncer familiar hereditario o familiar, el historial de cáncer de la familia. Ahora, ¿por qué son importantes las pruebas genéticas y el asesoramiento genético? Específicamente cuando sabemos que solamente el 5 al 10% de cánceres son hereditarios. Y la verdad es que depende mucho de perspectiva. ¿Cómo vemos nosotros ese 5 al 10%, verdad? Porque 5 al 10% en general no suena demasiado, pero ¿qué pasa si yo estoy en esa categoría del 5 al 10% y si se ha encontrado una mutación genética de línea germinal o hereditaria en mi familia? Esto va a afectar mucho tanto a mí como a mis miembros familiares. Entonces ya ese 5 al 10% se empieza a volver un poquito más grande en mi cabeza, en mi perspectiva. Entonces, las pruebas genéticas son importantes porque estas son las pruebas que pueden detectar las mutaciones de línea germinal o hereditarias. Estas son las pruebas que nos podemos hacer para determinar si nosotros tenemos una mutación que pueda incrementar el riesgo de cáncer hereditario. Usualmente estas pruebas se hacen mediante sangre o saliva, usualmente las coordinan los asesores genéticos y pues los resultados pueden ayudar tanto a los pacientes que tienen cáncer en cuanto a sus futuro riesgo de otros tipos de cánceres, qué tipo de cirugías tienen que tener, qué tipos de tratamientos. También puede ayudar a los pacientes que no tienen cáncer, pero tienen un historial familiar de cáncer a identificar si hay riesgo y qué protocolo deben seguir en cuanto a las pruebas de detección. Y estos resultados pueden tener implicaciones tanto como al paciente como a los miembros de la familia. El asesoramiento genético es importante porque es el proceso
que permite ayudarle a los pacientes a entender estos resultados de pruebas genéticas, a determinar quién necesita la prueba genética en la familia y también a navegar no solamente el sistema médico, el seguro, si estas pruebas genéticas van a estar cubiertas por el seguro o no, qué tipo de tejido o qué tipo de AD, o sea, si podemos usar una prueba de sangre, saliva, piel, se tiene que colectar, en quién puede analizar estos resultados, qué significan estos resultados para el paciente, para los miembros de la familia. Entonces, el asesoramiento genético es como una guía porque los resultados de las pruebas genéticas pueden ser demasiado comprensivos, como lo vimos en la presentación pasada. Entonces, lo que hace el asesoramiento genético es ayudar a guiar al paciente a tomar decisiones informadas en cuanto a las pruebas genéticas y sus resultados, pero también el asesor genético puede ayudar no solo al paciente, pero a los miembros de la familia del paciente a determinar quién necesita las pruebas genéticas y cómo seguir las recomendaciones cuando se ha encontrado una mutación hereditaria en la familia. Entonces vamos a empezar hablando ya un poco más acerca del tema de hoy y es por qué es importante que les comuniquemos a nuestros familiares acerca de los resultados de nuestras pruebas genéticas. Y como ven en esta diapositiva hay demasiadas razones, incluyendo de pronto razones que de pronto no he incluido aquí, pero la verdad es que, o sea, informarle estos resultados a nuestros miembros familiares les puede ayudar demasiado en cuanto a determinar su riesgo de desarrollar cáncer. Pongamos, el informarle esto a sus familiares pueden ayudar a que sus familiares comprendan su riesgo de cáncer hereditario para que puedan tomar ellos decisiones adecuadas en cuanto a la prevención del cáncer. Es importante también recalcar que esta información es útil tanto para los hombres como para las mujeres de la familia, ya que las mutaciones genéticas pueden afectar a ambos. O sea, he tenido algunos pacientes que me dicen, bueno, yo le dije a mi hermano que mi resultado había salido positivo y mi hermano me dijo que como él era hombre, pues no se tenía que preocupar. Y la verdad que no es así, es siempre importante avisarles tanto a hombres como mujeres en nuestra familia acerca de nuestros resultados de las pruebas genéticas. Ahora, si se identificó una mutación genética en su prueba genética, o sea, un resultado positivo, tanto los familiares cercanos como los lejanos pueden tener riesgo de también tener esta misma mutación, porque no solamente son nuestros padres, hermanos o hijos, pero también dependiendo del sitio donde la mutación, o sea, de si la mutación vino de papá o mamá, se puede determinar quién en la familia tiene riesgo de también tener esas mutaciones genéticas. Entonces también es importante dejarles saber a nuestros familiares lejanos acerca de nuestros resultados. Y también es importante recalcar que tener conocimiento acerca de nuestro historial familiar de cáncer puede ayudar a nuestros médicos a determinar quién necesita las pruebas genéticas y qué recomendaciones debemos seguir en cuanto a las pruebas de detección temprana. Lo que quiero decir con esto es que no solamente es importante comunicarles a nuestros familiares acerca de nuestros resultados de pruebas genéticas, sino que también incluirles la información acerca de pronto de nuestro diagnóstico, de nuestro historial familiar, para que nuestros familiares puedan estar un poco más informados y sus médicos puedan informarles y guiarlos a tomar mejores decisiones informadas en cuanto a su riesgo de cáncer, ya sea hereditario o familiar. Entonces, si ustedes han tenido una prueba genética o están planeando tener una prueba genética, dependiendo del historial familiar que ustedes tengan o del historial personal, este es el tipo de información que es importante comunicar y enseñarle a nuestras comunidades a que comuniquen este tipo de información. Ahora, también teniendo en cuenta las barreras culturales y respetando también la cultura de cada individuo o sus creencias, ya que sabemos que no todas las personas son comunicativas, a veces de pronto nos da pena decirle a nuestros miembros de la familia, no los queremos preocupar, entonces siempre es importante indagar un poco acerca de si hay algún tipo de limitación en cuanto al paciente, a que el paciente quiera comunicar esta información con su familia, es importante como indagar un poquito más de por qué. Pero este es usualmente el tipo de información que es importante compartir. Uno, el tipo de cáncer. Si el paciente que tuvo la prueba genética ha tenido algún diagnóstico, es importante que este paciente le deje saber a sus familiares qué tipo de cáncer el paciente tuvo, a qué edad,
los resultados de patología, si están disponibles, y también el historial personal y familiar, o sea, todo lo que este paciente sepa en cuanto al historial personal y familiar de cáncer. Si es un paciente el cual obtuvo una prueba genética y el paciente no tiene cáncer, pues es importante que este paciente le deje saber a sus miembros de la familia el historial personal y el historial familiar de cáncer en la familia, porque a veces puede que dentro de nuestra misma familia de pronto no sepamos la misma información. Así que si ustedes ya hicieron la tarea de preguntarles a sus miembros de familia acerca de su historial familiar, hicieron de pronto, tienen un árbol genealógico de cáncer bien comprensivo, pues es importante que ustedes los puedan compartir también con los miembros de la familia. También el tipo de prueba genética que se hizo. O sea, sé que hablamos en la presentación pasada las diferencias entre una prueba genética y una prueba genómica, y discutimos por qué estas dos pruebas son diferentes. Entonces, siempre es importante pues decirle a nuestros miembros de familiares que tuvimos una prueba genética, qué genes se evaluaron en esta prueba genética, qué laboratorio hizo la prueba genética, y muy importante, si se puede compartir una copia del reporte de la prueba genética, es excelente, porque esa es la información que el médico o el asesor genético va a necesitar para poder guiar las pruebas genéticas a los miembros de su familia. También los resultados, qué tipo de resultados recibieron en cuanto a la prueba genética. ¿Fue un resultado positivo, negativo, incierto? Y también es importante compartir cualquier recurso que el paciente que se hizo la prueba genética haya recibido. Usualmente, como consejeros genéticos, nosotros tratamos de darles una carta de información a los pacientes con la información acerca del resultado de la prueba genética, y siempre pues, o sea, nos gusta como motivar al paciente a que ellos compartan, si se sienten cómodos, esta información con sus miembros de la familia, ya que esa carta pues tiene toda la información específica que los miembros de la familia van a necesitar saber. También, si pueden, siempre les digo a mis pacientes, especialmente los que de pronto salieron positivos por una mutación genética, que por favor le compartan mi número de contacto a los miembros de su familia. O sea, compartirla, de pronto el contacto del asesor genético puede ser importante, porque pues obviamente la genética es demasiado compleja, y pues darle al paciente toda esta información y también darle la tarea de que ahora ellos vayan y le digan absolutamente todo acerca de genética a sus miembros de la familia es algo demasiado complejo, y no queremos tampoco que de pronto la información se vaya a comunicar de una manera errónea. Entonces siempre es importante tener como que un punto de contacto a los que todos los miembros de la familia se puedan referir para indagar la, la comunicación correcta, o sea, la información correcta que ellos van a necesitar, y la información correcta en cuanto a lo que los resultados significan. Y también cualquier grupo de apoyo. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de los recursos, pero por ejemplo hay bueno, tenemos a la TinaShare, y también hay otros recursos como Force, que pues pueden ayudar a navegar a estos pacientes y a los miembros de la familia, a entender un poco más acerca de estos resultados, o guiarlos más a los recursos que tienen que acceder. Ahora, el tipo de información es siempre o sea, qué tipo de información es importante comunicar, y esto también va, o sea, es importante que nosotros entendamos nuestros resultados, y la razón por la que quería como que partir de esta presentación en cuanto a los resultados es porque muchas veces he tenido pacientes que de pronto llegan, o miembros en la comunidad, que me dicen, bueno, mi mamá tuvo cáncer de mama a cierta edad, ella se hizo la prueba genética, salió negativa, hay todavía un historial familiar de cáncer súper significativo en la familia, pero la paciente me dice, bueno, como su prueba salió negativa, pues mi mamá me dijo que no me tenía que preocupar, que yo no tenía riesgo de cáncer. Entonces, por eso es importante que en verdad entendamos lo que significa un resultado negativo, y la información que le tenemos que decir a nuestros miembros de la familia si este es el resultado que obtuvimos. Entonces, un resultado negativo significa que no se encontró una mutación genética en los genes que se evaluaron en la prueba genética del paciente. Sin embargo, así el resultado haya salido negativo, es importante que el paciente comparta con sus miembros de la familia si ha tenido cáncer, qué tipo de cáncer se diagnosticó, a qué edad,
quién en la familia ha obtenido pruebas genéticas, qué resultados han obtenido, los resultados patológicos, si están disponibles, el historial personal y familiar de cáncer, qué genes se evaluaron en la prueba genética del paciente, una copia del reporte súper importante y las recomendaciones que el asesor genético le hizo al paciente en cuanto a estos resultados. Porque usualmente el asesor genético toma en cuenta el historial familiar para poder hacer recomendaciones no solamente para el paciente, pero también para sus miembros de familiares basados en este historial familiar y los resultados de la prueba genética. Entonces, para entender un poco más acerca de esto, decidí de pronto empezar con un caso, porque creo que a veces, de pronto, teniendo un caso, creo que a veces las cosas se entienden un poco mejor cuando ponemos de pronto nombres, un caso de la familia, y pues puedan entender un poco más acerca de por qué es importante entender nuestros resultados de prueba genética y por qué es importante que nosotros le hagamos saber a nuestra familia, pero también teniendo en cuenta cómo nosotros debemos dar esta información a nuestros miembros de la familia para evitar que de pronto haya mucha ansiedad o que de pronto haya información errónea y pues que de pronto nuestros miembros de la familia no se puedan informar tan bien como deberían. Entonces aquí vamos a tener el caso de Fabiola, quien obtuvo una prueba genética porque su mamá, quien reside en México, fue diagnosticada con cáncer de ovario. Si vemos aquí el árbol genealógico, vemos que aquí está Fabiola, es mamá y papá, y pues la abuela materna también fue diagnosticada con cáncer de ovario a la edad de 39 años. El tío de Fabiola también fue diagnosticado con cáncer de páncreas a los 49 años, falleció a los 50. Y la tía de Fabiola también fue diagnosticada con cáncer de seno a los 39 años y falleció a los 40 años. Entonces, obviamente, pues vemos que aquí Fabiola tiene un historial significativo de cáncer. Podemos ver que de pronto sí hay riesgo de cáncer hereditario basadas en los tipos de cánceres, las edades de diagnóstico. Y aunque la mamá de Fabiola de pronto haya sido o es la mejor persona para hacerse la prueba genética, primero porque es la persona que tiene el diagnóstico, o sea, la persona que nos puede dar más información, a veces, pues, desafortunadamente, no podemos hacerle las pruebas genéticas a la persona que más necesitamos en el momento de una consulta, pero es importante por eso entender nuestros resultados de la prueba genética y adquirir asesoramiento genético para que nos puedan explicar estos resultados. Entonces, bueno, sabemos que Fabiola obtuvo pruebas genéticas y la obtuvo mediante un panel. Un panel es cuando se examinan más de un gen. Entonces aquí vemos todos los genes que le evaluaron a Fabiola para saber si de pronto había alguna mutación genética que pudiera explicar su historial familiar de cáncer. Entonces, bueno, aquí vemos que el resultado de Fabiola fue negativo, o sea, no se encontró ninguna mutación genética en las pruebas genéticas de Fabiola. Entonces, bueno, ¿qué significado tiene estos resultados para Fabiola y para su familia? Si vemos el historial familiar, sabemos que todavía hay la posibilidad de que de pronto haya una mutación hereditaria en la familia de Fabiola que de pronto Fabiola no heredó, porque como vimos en la presentación pasada, si tenemos de pronto, cuando mamá o papá, de pronto alguno de ellos tienen una mutación genética, como hijos nosotros solo tenemos el 50% de probabilidad de heredarlas. Así que de pronto Fabiola está en el 50% que no heredó, pero esto no significa que sus hermanos y hermanas no puedan estar a riesgo porque todavía hay la posibilidad de que de pronto la mamá de Fabiola pueda tener alguna mutación, simplemente que Fabiola no la heredó. Entonces siempre es importante que saber y recalcar que un resultado negativo no significa que no haya riesgo. O sea, para Fabiola, por ejemplo, todavía su riesgo de cáncer es más alto que el de la sociedad general, porque ella todavía tiene un historial familiar de cáncer que es significativo, pero todavía no sabemos por qué existe ese historial familiar. Así que siempre es importante, por eso recalcar el historial familiar de cáncer para que nos puedan hacer recomendaciones en cuanto a las pruebas de detección temprana que necesitemos basadas
en nuestro historial familiar cuando hay un resultado negativo, pero aún hay un historial familiar de cáncer que no se ha explicado. Entonces, bueno, a los hermanos de Fabiola y las hermanas todavía deben recibir asesoramiento genético y pruebas genéticas. Si la mamá de Fabiola todavía no se puede hacer las pruebas genéticas. Los hijos de Fabiola no pueden heredar una mutación de ella, ya que ellos obtienen la mitad del ADN de Fabiola, no de la abuela. Y se aconseja, simplemente se aconseja evaluar el riesgo de cáncer hereditario para sus hijos si hay un historial familiar de cáncer en los papás de los hijos de Fabiola para determinar si por ese lado se tienen que hacer las pruebas genéticas o no. Ahora, todavía no se conoce la causa de los cánceres en el lado materno de la familia de Fabiola, por lo tanto, ella y sus familiares siguen teniendo el mayor riesgo de padecer de cáncer de mama y de ovario y de páncreas según su historial familiar. Las recomendaciones para las pruebas de detección de cáncer a este punto se tienen que basar en los factores de riesgo personales y el historial familiar de cáncer. Así que es importante que un resultado negativo no significa que la familia no va a tener riesgo de cáncer hasta que no se encuentre por qué este cáncer ha pasado. El historial familiar todavía se usa para poder hacer recomendaciones en cuanto al riesgo y la detección temprana, la prueba de detecciones tempranas. Ahora, Fabiola en ese tiempo llama a su mamá, a sus hermanos y hermanas y les deja saber acerca de los resultados de sus pruebas genéticas y las recomendaciones que el asesor genético le dio. Fabiola les hace saber que aunque su prueba salió negativa, aún puede haber riesgo de cáncer hereditario en la familia y que es importante que su madre hable con su médico acerca de las pruebas genéticas, porque como hablamos previamente, la mamá de Fabiola es la mejor persona para que se haga la prueba genética porque es la persona que nos puede dar más información. Entonces aquí, como vemos en este ejemplo, Fabiola hizo muy bien en hablar con sus hermanos, hermanas, mamá y avisarles acerca de sus resultados y de las recomendaciones que le había hecho el asesor genético y quién debería tener la prueba genética después. Ahora Fabiola le hace llegar el reporte de su prueba genética a sus hermanos, hermanas y a su mamá. La madre de Fabiola está un poco preocupada, ya que ya no sabe si sus pruebas genéticas están disponibles en México. Y esto pasa demasiado cuando tengo pacientes que de pronto los miembros de la familia no viven aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, como asesora genética, parte de mi trabajo también es ayudarle al paciente y a sus miembros de su familia a encontrar recursos para que puedan hacerse las pruebas genéticas si las necesitan. Entonces, bueno, en este caso, Fabiola habló con su asesor genético y este le ayudó a conseguir recursos en México donde su madre pudo acceder a las pruebas genéticas con la ayuda del médico oncólogo. Y también a la mamá de Fabiola también le hicieron un panel comprensivo que analizó los genes relacionados con el historial familiar y personal de la mamá de Fabiola. ¿Y por qué es importante que le hubieran hecho un panel comprensivo? Porque la mamá de Fabiola tiene cáncer de ovario, pero su hermana tuvo cáncer de mama, su hermano tuvo cáncer de páncreas. Entonces, ahí no solamente tendríamos que evaluar los genes relacionados con el cáncer de ovario, pero también los genes relacionados con los otros cánceres que también están en la familia. Y ahí entonces ya encontramos que la mamá de Fabiola sí tenía una mutación en un gen que se llama PALB2. Y este gen, cuando hay una mutación en este gen que es patogénica, o sea, cuando este gen no está funcionando como debe funcionar, este resultado puede incrementar el riesgo de la persona que tiene esta mutación genética incrementar el riesgo para el desarrollo del cáncer de mama, de páncreas, de ovario. Entonces, como que sí hace sentido que de pronto la mamá de Fabiola, teniendo en cuenta el historial familiar, hubiera salido positiva para una mutación patogénica en este gen. Ahora, si hay un resultado positivo, ¿qué tipo de información es importante comunicar? Entonces, así como el resultado negativo, es importante saber qué es lo que significa un resultado positivo. Significa que sí se detectó una mutación vinculada a un síndrome hereditario de cáncer. Es importante entonces compartir con la familia qué tipo de cáncer se han diagnosticado en la familia, a qué edades, a quién ha obtenido pruebas genéticas, qué resultados, los resultados patológicos, el historial personal familiar, qué genes se evaluaron, la copia del reporte, las recomendaciones del asesor genético, verificar que si fue una prueba genética y no genómica, la carta de información y también los recursos para que los
o sea, cuando hay un resultado positivo, esa carta de información, el informe, la copia de los resultados de la prueba genética, los recursos van a ser de bastante uso para poder asegurarnos de que nuestros miembros de la familia estén recibiendo la información adecuada y que no simplemente vayan al internet y busquen de pronto información la cual de pronto puede ser errónea, porque esto puede llegar a pues una mala comunicación con doctores y pues de pronto errores en el área médica. Entonces siempre es importante ser comprensivos y pues mandar la mayor información que se pueda o la que el paciente pues esté cómoda compartiendo con sus familiares. Ahora, sabemos que, bueno, la mamá de Fabiola tuvo el resultado y salió positiva. ¿Qué significado tiene estos resultados para Fabiola y para su familia? Entonces, Fabiola, sabemos que ya tuvo una prueba genética comprensiva donde también se evaluaron el gen FALB2 y pues sabemos que ella no tiene, sus resultados fueron negativos, ella no tiene ninguna mutación en ese gen. Entonces sabemos que el gen FALB2 puede incrementar el riesgo de cáncer de ovario, páncreas y seno. Entonces esto ya puede explicar un poco más el historial familiar de Fabiola y sabemos que Fabiola pues no tiene este factor de riesgo, entonces ya el riesgo de Fabiola para desarrollar cáncer pues es mucho menor, pero no es cero. ¿Por qué? Porque sabemos que hay riesgo de cáncer esporádico, que es el riesgo que todos tenemos. Entonces, esto no significa que porque su mamá salió positiva y ella no tiene esta mutación genética, que ya Fabiola nunca se va a tener que hacer mamogramas, ni colonoscopías, ni pruebas de Papa Nicolau, no. Simplemente significa que ya pues ya no va a tener un mayor riesgo hereditario de cáncer, ella ya no va a tener riesgo de cáncer familiar, pero todavía está ese riesgo de cáncer esporádico, que es el riesgo que todos nosotros tenemos de desarrollar cáncer en nuestra vida y por lo tanto es importante todavía continuar con las pruebas de detección temprana, pero pues no las vamos a tener que alterar en ese momento, simplemente son las pruebas de detección temprana las edades que se les recomiendan a todos. Ahora, los hermanos y las hermanas de Fabiola aún tienen el 50% de probabilidad de tener esta mutación en el gen FALB2. Se recomienda que a ese punto los hermanos y hermanas de Fabiola se hagan una prueba genética y que obtengan asesoramiento genético. Para la madre de Fabiola, estos resultados son importantes porque van a poder evaluar si ella tiene algún otro riesgo de otros cánceres. Como vimos, ella tuvo cáncer de ovario, pues, porque ella tiene esta mutación todavía puede tener riesgo de cáncer de seno y de páncreas, aunque tener esta mutación no significa que ella vaya a desarrollar todos los cánceres, simplemente significa que su riesgo es un poco más alto y pues por lo tanto esto también se tiene que tener en cuenta y de pronto estos resultados también le van a ser de beneficio de pronto para determinar si hay algún tratamiento que pueda ser beneficioso, pues usando estos resultados de la prueba genética, pero ya eso se habla un poco más con el oncólogo. Ahora, Fabiola comparte los resultados de su madre con su asesor genético y con sus hermanos y hermanas. O sea, que aquí Fabiola, si ven, ella está o sea, tratando como que de ser bien comprensiva y tener como que los resultados de las pruebas genéticas no solamente de ella, pero también comunicarle esta información a la mamá, le ayuda a la mamá a obtener la prueba genética. Ahora que la mamá obtuvo sus resultados, pues ella todavía quiere compartirlos con sus hermanos y hermanas. Y se ha tenido se ha tenido como que comunicación durante todo este tiempo con el asesor genético, o sea, hacer comunicación constante. Y esto es importante para que el asesor genético pueda ayudar a Fabiola, pueda guiarla en cuanto a, ok, ahora que tenemos estos resultados, esto es lo que significa para ti, esto es lo que significa para tus miembros de familia. Entonces, siempre es importante como que mantener esa comunicación constante con el asesor genético para que todo el peso no simplemente caiga en Fabiola, sino que ella tenga a quien acudir para informarles a sus hermanos y hermanas y miembros de la familia, pues, qué direcciones tienen que seguir. Entonces aquí vemos que una de las hermanas de Fabiola le comparte a Fabiola que ella decidió obtener una prueba genética después de que Fabiola le había compartido sus resultados que habían sido negativos, pero pues ella todavía dijo que su mamá era la mejor persona, pero pues la hermana de pronto no esperó, ella habló con su doctor y su doctor le ordenó una prueba genética. Y la prueba genética de la hermana de Fabiola salió negativa. Entonces, bueno, Fabiola habló con su asesor genético y basado en esta conversación,
Fabiola sabe ya la importancia de que se comparta el reporte de la prueba genética. Entonces ella le pidió a su hermana que por favor le mandara una copia del reporte para asegurarse que pues, la hermana sí hubiera obtenido la prueba genética apropiada. Y pues esto fue muy bueno de Fabiola, porque cuando la hermana de Fabiola le mandó su prueba genética, la prueba genética que la hermana de Fabiola obtuvo simplemente evaluó los genes BRCA1 y BRCA2. O sea, el gen PALB2 a ella no se lo evaluaron. Entonces, lo que esto quiere decir es que la hermana de Fabiola, aunque sus resultados hayan sido negativos para el BRCA1 y el BRCA2, ella todavía tiene ese 50% de riesgo de tener la mutación en el gen PALB2 porque este gen no se evaluó. Entonces, aquí lo que quiero recalcar es la importancia de ser lo más específico que podamos y la importancia de siempre obtener los reportes de las pruebas genéticas y preguntarles a nuestros familiares que por favor lo compartan con nosotros si se sienten cómodos. Ok. Entonces, bueno, Fabiola habla con su hermana y le dice que pues mamá tuvo una mutación en el gen PALB2, que no fue el gen BRCA1 o BRCA2, y pues le recomienda que hable con su doctor para que ella pueda obtener una prueba genética, la prueba genética correcta. Entonces su hermana obtiene la prueba genética, esta vez específica, o sea, no una comprensiva, porque ya sabemos que pues basadas en el historial familiar, lo que más nos importa ahorita porque no hay historial familiar de cáncer en el lado de papá, y esta mutación ya explica el historial de cáncer en la familia por parte de mamá. Entonces, en este caso, a la hermana de Fabiola puede hacerse una prueba genética específica para la mutación que mamá obtuvo en PALB2 y el resultado de la hermana salió positivo. Entonces, la hermana de Fabiola en este punto ya habla con un consejero genético, el cual le ayuda a navegar el significado de estos resultados, explicando muy importante que tener una mutación genética en el gen PALB2 no significa que ella vaya a desarrollar cáncer. Entonces, esto también es importante cuando estamos comunicando esta información con nuestros miembros de familia, decirles que esto simplemente es un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo importante que se necesita detectar lo más antes posible, pues si hay una edad adecuada para poder disminuir el futuro riesgo de cáncer. Entonces, eh, ahora que la hermana de Fabiola ya tiene esta información, está disponible, pues ya va a poder tomar control y seguir las recomendaciones apropiadas para disminuir su riesgo de cáncer. Entonces, bueno, ya Fabiola ha hecho, o sea, lo que muchos, o sea, ha sido una paciente A, o sea, todo lo ha hecho correctamente y bueno, ya después de que ella recibió los resultados de su hermana, Fabiola contacta a su otra hermana porque tenemos que tener en cuenta que ella también tiene otra hermana y otros hermanos, y a sus hermanos para investigar si ellos se han hecho las pruebas genéticas. Fabiola siente un poco de culpabilidad de que su hermana haya tenido esta mutación y ella no, y pues en este punto ella se quiere asegurar de que todos sus hermanos estén bien. Entonces esto pasa demasiado en cuanto a las pruebas genéticas, especialmente cuando de pronto un miembro de la familia sale positivo y el otro sale negativo, de pronto hay un poco de culpabilidad de por qué esto le pasó a mi hermana y no a mí. Eh, de pronto a veces podemos encontrar unos sentimientos de yo hubiera podido lidiar con este resultado un poco mejor que ella, no quiero que ella sufra, no quiero que ella se angustie. Entonces, por eso es importante el asesoramiento genético y tener como que esta guía que también nos pueda ayudar a cómo controlar estos sentimientos en cuanto a ese sentido de pronto de culpabilidad, de que en verdad entender que no es algo que nosotros podemos controlar. Nosotros no elegimos a quién se le pasa la mutación y a quién no. Nuestros papás no eligen eso tampoco, simplemente es algo que pasa al azar. Pero lo que podemos hacer es simplemente pues tratar de dar la mayor información a nuestros miembros de la familia para que ellos puedan tomar las mejores decisiones informadas en cuanto a su salud. Entonces, en este caso, bueno, Fabiola le hace saber a sus hermanos y hermanas, bueno, se contacta con ellos para verificar que ellos han tenido las pruebas genéticas, los recursos que necesitaban, y su otra hermana le informa que ella aún no ha obtenido su prueba genética porque tiene miedo a salir positiva. Los hermanos de Fabiola le informan que ellos tampoco han obtenido su prueba genética porque ellos son hombres y no la necesitan. Entonces, estos son sentimientos muy comunes que encontramos, especialmente cuando
de pronto hay un miembro de la familia que es un poco más proactivo y ellos quieren como que ya todo el mundo tiene que hacer esta prueba genética, ellos son los que informan, los que tienen todos los récords, tienen un binder completo con toda la información, que es excelente. Pero no nos podemos olvidar que a veces estas decisiones son de cada persona, así se recomiende y así sea importante, pues desafortunadamente nosotros no podemos tomar decisiones por los demás. Entonces, lo único que podemos hacer a veces es simplemente darles la información que ellos necesitan para que ellos puedan tomar la mejor decisión que trabaje para ellos. Entonces, bueno, en este punto, entre el sentimiento de culpabilidad, ansiedad, estrés que tiene Fabiola en este momento al saber que esta información y la angustia que tiene también pues, por el diagnóstico de su mamá, ya decide en ese punto colgar el teléfono y contactar a su asesor genético. Esto es algo que comúnmente pasa. Me llaman mis pacientes y me dicen, Laura, no sé, o sea, ya le he tratado de decir a todo el mundo, nadie me hace caso, nadie quiere tomar esto en serio, yo ya no sé qué hacer. Total. Entonces, obviamente, es importante recalcar que todo el peso no se puede, o sea, no se lo puede tomar solamente una persona. Y que nosotros solamente somos una persona, o sea, hay ciertos límites que tenemos y lo único que, o sea, nuevamente, lo único que podemos hacer es informar a nuestros familiares, pero a veces pues no podemos tomar decisiones por los demás y aunque pues no nos guste o nos preocupemos, pues tenemos que también tener en cuenta que pues, a cada miembro de nuestra familia de pronto recibe esta información de una manera diferente. Y pues estas son un poco de las implicaciones psicosociales que pueden tener las pruebas genéticas, por lo cual es importante tener un asesor o una asesora genética que pueda guiar al paciente en cuanto a cómo lidiar con estos sentimientos, con estos aspectos psicosociales para que el paciente no se sienta culpable, el paciente no se sienta también como tan comprometido a que ellos tienen que ser el salvador de todo el mundo, porque la verdad es que no podemos controlar las acciones de las otras personas. Entonces hay mucho como que temor de si le digo esto a mi familia, se van a poner bravos conmigo porque van a pensar que como yo no tengo la mutación, fue mi culpa, yo que, o sea, como que yo que me tengo que preocupar si yo no la tengo y ellos sí la tienen, o un sentido de responsabilidad de que como yo no tengo la mutación genética, tengo que verificar que todo el mundo se haga las pruebas para que me pueda de pronto sentir mejor, o sea, que esto pasó, o sea, esto pasó todo por mi culpa porque yo fui la que empecé a decir esta información, o sea, como que ese sentido de responsabilidad bien grande, o de fatiga, como que ya la persona se cansa de decirle a todo el mundo, trastorno de ansiedad, de prevención, como que ahorita no quiero saber nada. Entonces, estas son implicaciones psicosociales que las vemos frecuentemente en el área de genética y es la razón por la cual estos resultados pueden ser tan complejos. Entonces, siempre es importante saber que estos sentimientos pueden pasar, que son normales y que lo único que podemos hacer es simplemente dar información y pues ya esperar a que las personas hagan su propia decisión informada eh, a su tiempo y al tiempo que pues trabaje para ellos. Y que también ellos pues acudan de pronto a otros recursos. De pronto su doctor va a hablar con ellos y de pronto si el doctor habla con ellos, de pronto puedan, ellos ya se sientan un poco más motivados. O también es importante hablar un poco, tener una conversación abierta de por qué esta persona no se quiere hacer las pruebas genéticas. Te puedo preguntar un poco cuál es tu motivación, por qué tienes miedo. Y pues si de pronto es algo en lo que nosotros podemos ayudarle a la persona, pues tratar de ayudarlos. Pero si no, si es bastante, pues tratar de que esa persona acude de pronto a otros recursos, de pronto un consejero emocional que pueda ayudarle pues a esa persona a de pronto trabajar un poco más estos sentimientos. Entonces, bueno, en este punto el asesor genético le informa a Fabiola que ya hizo un buen trabajo en contactarle, ya que proveer esta información a sus miembros de la familia no es tarea fácil. Entonces, aquí hay unos consejos como para proveer esta información a nuestros familiares. Número uno es entender nuestros límites. Está bien reconocer que no nos podemos hacer cargo de todo. También usar los recursos que tenemos disponibles, cartas de información, asesoramiento genético, grupos de apoyo, o sea que no solamente recurramos a nosotros solo podemos con todo, porque la verdad es una tarea exhausta y pues que requiere bastante. Entonces es importante siempre como que, ok, cuando necesite ayuda, saber a quién y dónde pedirla. También buscar el momento oportuno de proveer esta información es importante porque a veces de pronto, supongamos si es un viernes, estamos comiendo todos entre familia, pues que es importante, ¿no? Pero de pronto hay una celebración de un cumpleaños y en este momento yo decido hacerle a todo el mundo saber esta información.
obviamente hay personas que no lo van a tomar muy bien en ese momento. Entonces siempre es importante como que buscar de pronto un momento oportuno. Puedo hablar contigo, tienes una hora donde podamos de pronto hablar más adelante y pues en el mejor momento de pronto como que dar esta información. También respetar las decisiones de los demás, así sean diferentes a las nuestras. O sea, como les digo, nosotros hacemos ya nuestra tarea en dándoles la información, pero al final del día es la decisión de nuestros miembros de la familia, cómo tomarla y pues decidir lo que ellos van a hacer con esta información. También validar nuestras emociones y las de los demás. O sea, sabemos que hay bastantes aspectos psicosociales que estos resultados pueden traer y pues a veces también puede ser un poco abrumador tener que ser la persona comunicar todo esto a nuestros miembros de la familia. Entonces es importante reconocer cuánto de pronto ya no tenemos más capacidad mental para hacerlo y pues en este momento acudir al asesor genético, a la asesora genética y buscar como que esas cartas de información. De pronto puedo mandarle una carta a mi mamá o a mi hermana, y pues si ellos tienen preguntas ya ellos pueden de pronto recurrir al asesor genético, o sea que no todo se venga pues al paciente. También entender nuestros resultados y lo que necesitamos proveer a nuestros miembros de la familia. O sea, es importante como que no decir información errónea, no, yo salí negativa, entonces tú ya no tienes riesgo de cáncer, así hay un historial significativo, o, bueno, como saliste negativa, pues de pronto ya no te vas a tener que hacer el mamograma. No, es importante entender nuestros resultados. Si no los entendemos, preguntar y pues acudir al asesor genético a que nos pueda explicar un poco más qué significa estos resultados para nosotros y para nuestros miembros de la familia. También escuchar y respetar las decisiones de los demás. O sea, ¿por qué de pronto nuestros miembros de la familia no quieren hacerse las pruebas genéticas? ¿Hay algo que nosotros de pronto podamos clarificar para cambiar esa motivación? O si no, pues simplemente respetar las decisiones de ellos. Y también cuidarnos a nosotros mismos, porque es una tarea bien abrumadora. Entonces, a veces como que, ok, ya hice todo esto, pues ya de aquí adelante, pues ya dependerá de que de pronto pues estos miembros de la familia quieran hacerse las pruebas genéticas. Si algo, pues voy a estar aquí para ellos, pero pues también es importante como que cuidar nuestra salud mental y pues no abrumarnos tanto si de pronto no podemos controlar lo que otras personas quieren hacer. Entonces, siguiendo con el caso de Fabiola, después de que ya habló con el asesor genético, Fabiola lo que hizo fue enviar una carta de información en cuanto a las mutaciones geminales en FALB2, creada por su asesor genético con información general y recursos disponibles para sus hermanos y hermanas con su consentimiento. O sea, ella les preguntó a los hermanos y hermanas, ¿te puedo dar esta carta? Ellos dijeron que sí, y pues ahí ya tienen la información general que ellos van a necesitar para cuando ellos estén listos para tomar la decisión de que es una prueba genética, pues sepan dónde acudir y cómo hacerlo. Ahora sus hermanos entendieron por qué es importante que ellos se hagan la prueba genética y decidieron hablar con sus doctores. Después de leer la carta se dieron cuenta que esto no es importante solo para las mujeres, pero la hermana de Fabiola decidió esperar un poco y conseguir ayuda emocional antes de someterse a la prueba genética. Ahora, la mamá de Fabiola también distribuyó esta carta a sus hermanos, sobrinos, sobrinas, primos, y la prima de Fabiola, Susana, quien es la hija de la tía que tuvo el diagnóstico de cáncer de mama, recibió esta carta y acudió a una sesión de consejería genética. Ahora, gracias a esta carta, ella supo qué decirle a su asesor genético y tuvo más información acerca de su historial familiar, ya que la prima de Fabiola no sabía que a la mamá de Fabiola le habían diagnosticado cáncer de ovario y tampoco sabía que su abuela materna había padecido de cáncer de ovario. Ella siempre creyó que era cáncer cervical. Entonces, aquí vemos también un ejemplo en por qué es importante que nosotros les proveamos a nuestros miembros de la familia también el historial familiar, porque a veces es como jugar un teléfono roto. O sea, entre más generaciones pasan, una persona de pronto dice, no, ella tuvo cáncer de endometrio, de útero, no, fue cáncer de ovario, no, fue cáncer cervical. Entonces, como que todos estos cánceres son diferentes, entonces entre más información podamos proveer, pues mucho mejor. Y la prima de Fabiola, esa Susana, recordó que cuando su mamá murió, le habían hablado acerca de estas pruebas genéticas, pero en ese momento ella estaba muy triste y decidió no tocar más el tema. Y esto pasa demasiado específicamente cuando de pronto los miembros de la familia han perdido a alguien con diagnóstico de cáncer, de pronto no es el momento oportuno para de pronto como que obtener toda esta información, así sea importante. Entonces, para cada paciente, pues es diferente.
Pero ahora que pues, Susana tiene 35 años y una hija y un hijo, pues ella le agradeció a su tía, la mamá de Fabiola, por compartir esta información, porque ya ahora era un momento donde ella ya pues estaba bien para considerar obtener pruebas genéticas. Entonces, bueno, Susana le pidió a su asesor genético que la evaluara para saber si ya tenía la mutación en el gen PALB2. Entonces, lo que hizo el asesor genético o la asesora genética fue también indagar acerca del historial familiar del papá de Susana, porque sabemos que la mamá de Susana es la que está relacionada con Fabiola, porque fue la tía, ella es la tía de Fabiola. Pero no sabemos nada acerca del papá de Susana, porque la familia paterna de Susana no está biológicamente relacionada con Fabiola. Entonces, siempre es importante que si vamos a hacernos las pruebas genéticas, que se evalúen las dos partes, así ya se haya encontrado una mutación genética. Porque, ¿qué pudiese pasar si de pronto hay una mutación genética tanto en el lado de mamá como papá? O sea, las personas a veces pueden tener dos tipos de mutaciones genéticas en dos diferentes genes. Entonces, siempre es importante obtener asesoramiento genético para verificar qué tipo de pruebas genéticas son las que se recomiendan. Entonces, en este caso, como Susana tiene un historial significativo de cáncer por parte de papá, sabemos que 3 tías de ella por parte de papá tuvieron cáncer de seno, su papá tuvo cáncer de colon a una temprana edad, pues el asesor genético recomendó hacer una prueba comprensiva, no específica, solo para el PALB2, para poder evaluar el riesgo de Susana. Entonces, bueno, la prueba de Susana salió con un resultado inconcluso, o sea, una variante de significado incierto en un gen que se llama SMAD4. También el reporte genético dijo que evaluaron, como ya tenía la carta de su tía, pues pudieron evaluar si ya tenía esa variante específica en el gen PALB2 y el resultado, o sea, en su reporte salió que esa variante patogénica en el gen PALB2 ella no la tenía. Y eso es bien importante recalcar, porque pues entre más información el laboratorio tenga, pues mejor se puede hacer el análisis. Ahora, cuando hay un resultado incierto, ¿qué tipo de información es importante comunicar? Número uno, entender lo que significa un resultado incierto. Esto significa que sí se identificó una mutación genética, pero necesitamos más información para determinar si esto es patogénico y el gen no está funcionando y por lo tanto esto causa un mayor riesgo de cáncer, o si es una mutación benigna, o sea, lo que quiere decir que sí está ahí, pero el gen está funcionando correctamente, no hay nada de qué preocuparse. Entonces, en este punto es importante, obviamente, dar toda la información que hemos dado antes, o sea, que le diéramos a un miembro familiar si nuestros resultados fueran negativos, o sea, la misma información, pero también recalcando lo que es un resultado incierto, o sea, para que nuestros miembros de la familia no vayan a confundir eso con un resultado positivo, porque son resultados diferentes. Entonces, si hay un resultado incierto, pues las recomendaciones para seguir todavía van a estar basadas en el historial familiar y personal de cáncer. Entonces, gracias a la información que Susana recibió por parte de su tía, la mamá de Fabiola, pues ella obtuvo esta información de la prueba genética y bueno, sabemos que ya no tiene la mutación en el PALB2. Y sabemos que ya tuvo una variante de significado incierto, lo que no es igual a una mutación patogénica, por lo tanto las recomendaciones para ella estuvieron basadas en su historial familiar paterno, porque ya sabemos que el historial materno está explicado por esta mutación en el gen PALB2, y aunque ella no tiene la mutación en el gen PALB2, porque ella todavía tiene un historial de cáncer de seno y colon significativo en su lado paterno, pues ella todavía tiene ese riesgo de cáncer familiar. Entonces, por lo tanto, se le recomendó que ella empezara las colonoscopías a la edad de 38 años y basado en sus factores de riesgo personales, o sea, la edad en la que ella tuvo su primer periodo, a qué edad tuvo su primer hijo, qué edad tiene, qué tan alta es, cuánto pesa, si ha obtenido tratamiento hormonal, etcétera. Se reconoció que ella debería empezar sus mamogramas a los 40 y pues que ella pudiese considerar la opción de también tener un MRI con su mamograma basado pues de pronto en el riesgo familiar de cáncer de seno por el lado de papá. Ahora, la consejería genética, las pruebas genéticas para los hijos de Susana, pues no fueron recomendadas porque usualmente si hay un resultado incierto, no se recomienda que los otros miembros de la familia se hagan las pruebas genéticas, solo si hay un resultado positivo.
pero es importante recalcar que si haya un resultado incierto, pues que todavía el historial familiar va a ser muy importante para guiar estas recomendaciones de manejo de detección de cáncer. Y pues ahora Susana tiene que hacer seguimiento con el departamento de genética cada 5 años, o si su historial familiar cambia, para mejor asesorar su riesgo y también para identificar si de pronto haya habido alguna nueva información acerca de esa variante. Si se reclasificó, si se reclasificó y es ahora patogénica, o se reclasificó como benigna, y bueno, lo que quiere decir esto para Susana y pues para sus miembros de la familia. Entonces, en conclusión, porque sé que ya son las 4:56, los resultados de las pruebas genéticas pueden ser comprensivos, por lo tanto el asesoramiento genético es importante. Es importante compartir nuestros resultados y, si es posible, compartir el reporte de nuestras pruebas genéticas con nuestros familiares. También es importante reconocer los efectos psicosociales que estos resultados pueden tener para nosotros y nuestros familiares, y saber cómo manejar estas situaciones, tener un plan de acción y otras personas que nos puedan ayudar. Un resultado negativo no significa que no haya riesgo de desarrollar cáncer. Un resultado incierto es diferente a un resultado patogénico, y es importante saber nuestro historial familiar y hablar con nuestros médicos. Y como recursos, como les dije, aquí hay la Asociación Nacional de Consejeros Genéticos, también está ShareNet, y también está Force, quien tiene un brochure, también lo tiene en español, que se llama The Genes Between Us, que es como una guía acerca de cómo mejor compartir los resultados de las pruebas genéticas con los miembros de la familia. ¿Sabe? Que ya es una guía un poco más comprensiva, y creo que es un recurso que le doy mucho a mis pacientes cuando hay un resultado positivo. Y bueno, ya esto concluye la presentación. Muchas gracias, y pues ya de pronto abro un poco más el campo para ver si hay algunas preguntas, o no sé, Lisbeth, si hay tiempo o no. Sí, tenemos tiempo. Voy a parar la grabación